Me acompaña esta tarde Isel Maces de la organización Sembrando Sentido y se une aquí a la conversación Cintia Burgos de la organización La Maraña, que ha estado también colaborando con Sembrando Sentido en una investigación relacionada al tren urbano, y precisamente parte de esta investigación que ellas hacen sobre el tren urbano surge de peticiones que se hacen a través de la Ley de Transparencia, peticiones de información pública. Así que, Cintia, bienvenida. Quisiera que me hablaras un poquito, ¿verdad?, de la importancia que tiene el que esta ley de transparencia no sea enmendada, sobre todo para el trabajo que haces con tu organización, y que me hables lo que hace La Maraña. Gracias un millón por la invitación, gracias Isel también. Pues cuando nosotras nos enteramos que, ¿verdad?, que se hizo público la noticia que se estaba haciendo un estudio de viabilidad para la extensión del tren urbano, pues nos hicimos muchas preguntas reconociendo específicamente la importancia que tienen los sistemas de transporte para nuestras comunidades y para específicamente en temas de adaptación a cambio climático, en temas de equidad. Pues para nosotras fue bien importante preguntarnos por qué se estaba comunicando que se iba a analizar llevarlo al centro de convenciones, de dónde específicamente surgía esa idea, qué datos se utilizaron para saber ¿verdad?, que esa era la mejor decisión de utilización de fondos públicos del pueblo de Puerto Rico. Así que comenzamos un proceso de hacerle las preguntas correspondientes tanto a la ATI, a DITO, también porque todavía también el organigrama se nos quedaba un poco no del todo claro, que eso es parte también de lo que, por la razón que no se debe enmendar esta ley, porque si para nosotras que estábamos ahí envueltas se nos hizo difícil poder identificar a quién específicamente yo debería enviar esta comunicación, estas preguntas que yo tengo, pues ahora, ¿verdad?, si se logra esta enmienda, hay más trabas aún en esa parte. Así que nosotras enviamos las comunicaciones a ATI, a DITOP, inclusive entiendo que en algún momento copiamos a CT, y específicamente, pues esa era la pregunta. ¿Cómo fue el proceso de toma de decisiones para llevar el tren urbano hasta el ¿Cuánto centro de tiempo convenciones? tardaron en poder tener acceso a esta información básica? Más o menos. Pues la realidad es que nos tardamos algunos meses porque la primera información que compartieron pues no estaba del todo clara y no estaba específicamente contestadas las preguntas que estábamos haciendo. También nosotros aprendimos muchísimo en este proceso, ¿verdad? Era la primera vez que lo solicitábamos formalmente, un proceso de solicitud de información, así que básicamente les compartimos dos cartas y al no tener específicamente la información que nos interesaba, inclusive utilizamos las cartas de borradores que el CPI tiene disponible en su página web para que las personas puedan hacer uso de esta ley. Utilizamos, ¿verdad?, ese template. Pues entonces terminamos contratando una abogada y ella nos ayudó con el impulso a poder tener la información. Y parte de esto es que organizaciones como La Maraña se nutren de donaciones, así que gastar en un abogado para que te solicite una información, que volvemos, debería estar con todo lo que se gasta en tecnología en el gobierno, Debería estar público. debería estar en una página de internet donde tú entres, le des clic y lo busques y lo analices. O sea, tan sencillo como que extraer esa base de datos y colocarla en una página web. Eso es democracia, eso es transparencia. Y ya de por sí tú traes un tema súper importante. Ya de por sí el trabajo que hacemos muchas organizaciones sin fines de lucro es el trabajo que le toca al Estado. Así que yo tenga que invertir recursos que literalmente pueden ir a parques comunitarios, que pueden ir a bibliotecas comunitarias, planificación, desarrollo de alimentos, todo este tipo de cosas, pues están siendo, ¿verdad?, invertido en algo que no tiene razón de ser, que no tiene razón de Claro, serlo. y que ustedes son los que tienen contacto directo con la comunidad. Organizaciones como La Maraña se han estado enfocando sobre todo en lo que es el transporte público en Puerto Rico, la movilidad en un país que está cada vez envejeciendo más, donde cada quien, ¿verdad? La gente no está teniendo hijos, estamos envejeciendo, ya va a llegar un momento en que no vamos a poder manejar un vehículo, entonces si no tenemos transporte público efectivo, ¿cómo nos vamos a mover? Y todos vamos a envejecer. Así que estamos pensando en hoy y a futuro, de que los que no tenemos hijos no vamos a tener quien nos lleve a las citas médicas. Y si no hay un tren urbano que funcione, si no hay una guagua pública que funcione, ¿cómo nos vamos a mover? ¿Verdad? Y eso es parte de lo que ustedes analizan todos los días y ayudan al gobierno a pensar en soluciones para ahora y para largo plazo. Y sobre todo a las comunidades abrir el imaginario, porque nos han enseñado que nuestra vida se desarrolla alrededor del vehículo y el vehículo de repente es símbolo de estatus social. El vehículo básicamente lo es todo. Inclusive el informe de MIDA pasado establece que las familias puertorriqueñas gastan $8,000 en el transporte individual y eso es, y que lo gastan sobre
temas de salud, de educación, así que sea una prioridad para, ¿verdad?, de inversión para las familias puertorriqueñas, pues ya pone a esas familias en desventaja. En las principales ciudades que viajamos, ¿verdad?, utilizamos los sistemas de transporte, y es interesante porque si el sistema de transporte se diseña con información, dónde es que vive la gente, dónde es que trabaja la gente, obviamente hay que verlo desde la perspectiva de adaptación al cambio climático, dónde son esos lugares donde se están generando más emisiones de carbono, porque el transporte individual es el segundo emisor en Puerto Rico de los gases de efecto de invernadero, así que eso es un componente bien importante a la hora de hacer el análisis. Si hacemos ese análisis, claramente el centro de convenciones no es una prioridad para el pueblo de Puerto Rico, porque allí no vive nadie, allí no trabaja nadie. Y en los lugares donde visitamos y usualmente utilizamos el tren está diseñado para la población y es eficiente, por eso los turistas lo usamos también. Así que una cosa no excluye la otra, si lo hacemos, ¿verdad?, pensando para el que vive aquí. Y que lo importante también es que ustedes conversan con la comunidad directamente. Quizás aquella persona en el gobierno que tiene más contacto puede ser el alcalde de cada una de las ciudades, pero mucha gente dice, bueno, para eso está Uber, ¿no? Uber no funciona en todos los municipios de la isla. Funciona en San Juan, Carolina, Bayamón, áreas limitadas como Caguas, pero el resto de la isla Y encontrar un Uber es imposible, es imposible. Entonces, ¿cómo vamos a sostener un país que cada vez es más viejo, que cada vez va a ser más complicado guiar? ¿Cómo se va a mover la gente a sus, ¿verdad?, citas médicas, a sus gestiones básicas? Así que desde Sembrando Sentido han estado colaborando con La Maraña precisamente para evaluar cómo ese dinero que se supone que va para hacer una subasta y un diseño del tren urbano se usa de manera efectiva. ¿Cuáles son los hallazgos que han conseguido sobre esto? Sí, nosotros en Sembrando Sentido tenemos lo que se llama la Unidad Fiscalizadora Comunitaria, que trabaja con periodistas, comunidades y organizaciones sin fines de lucro para entender qué está pasando con nuestro dinero público, ¿verdad?, porque es nuestro. Y en ese proceso, ¿verdad?, pues La Maraña se nos acerca porque obviamente La Maraña está haciendo preguntas críticas sobre la necesidad de esta extensión, las prioridades y los elementos, ¿verdad?, de equidad y de justicia que hay que considerar y los elementos ambientales que hay que considerar, pero también tenían la gran pregunta de, ¿cómo se está gastando? ¿Para qué se está gastando? ¿Hace sentido? Hay algo aquí también que quizás hay que levantar como una bandera roja. Y verdad, brevemente, nuestro análisis, que lo llevamos, yo creo que hace ya más de 2 años y lo hemos ido actualizando según se dan actualizaciones en esto, es que lo primero es que contrataron a un ente que se ha encargado del diseño y de temas de arquitectura de la zona aledaña, ¿no?, de todos los hoteles principales de lujo del centro de convenciones, entre otros espacios de Puerto Rico, pero que no necesariamente tiene conocimiento de estos temas y menos desde una perspectiva social y equitativa y de justicia, ¿no? Así que en el entorno de cómo se da esta contratación, otra de las cosas que levantamos es que el contrato era para evaluar, ¿verdad?, para determinar cuál era la mejor extensión de ese tren o cuál era la mejor posibilidad de extender el tren, pero ya se habían dado otras evaluaciones previamente para las cuales también se había incurrido en gastos. Entonces, pues la pregunta de la redundancia se levanta y este contrato empieza con $245,000 y en cuestión de un par de años se ha elevado a sobre $15 millones solo para evaluar, solo para estudiar la extensión del tren y otros proyectos que empiezan a añadirse en estas enmiendas que no tienen que ver para nada, de hecho, con el tren urbano. ¿Hay visibilidad de cuánto dinero ya se ha desembolsado de esos 15 millones? Mira, certificados, ellos nos mandaron una carta certificada el 28 de mayo, como parte del proceso de información, y la sometieron el 5 de julio, y a ese momento ya habían sido, por lo menos, certificados en gasto 5.8 millones de fondos estatales, porque también nos certificaron que esos fondos que se están utilizando para este contrato específicamente son fondos estatales. Wow, sí. Y entonces tienes un proceso que tampoco es competitivo, o sea, no pasó en ningún momento por un proceso competitivo para escoger a este ente. Y este ente también a su vez contrata a subcontratistas, varios que son de Estados Unidos, que de hecho han facilitado diferentes foros de participación, y lo digo con comillas para el que nos está escuchando, porque la participación realmente ha sido bastante limitada en este proceso, pero aún en esos foros muchos hablaban inglés, no hablaban español.
Entonces, son subcontratistas que no tienen conocimiento del contexto en el que se sientan y muchas veces ni siquiera peritaje en el tema O sea, que ni siquiera correspondiente. están buscando planificadores de Puerto Rico que Local. conozcan Correcto. la geografía, que conozcan la planificación urbana, están buscando gente externa. Oye, que no es que no traigan alguno externo que ayude a este análisis, sino que también que sea gente local. Para eso está la Universidad de Puerto Rico, que tiene una escuela de planificación. Y nuestro contexto es bien específico. O sea, el contexto puertorriqueño, nuestro calor, nuestra topografía, o sea, de la manera que nosotros vivimos, es bien específico. O sea, tú tienes que tener ese componente de local, ese componente caribeño para Claro. poder proponer soluciones de transporte que funcionen. Específicamente en esa, ¿verdad? Una de esas reuniones que está comentando Isel, una de las personas, como que vemos en el mapa, y hay 2 estaciones bien cerca, en el área de la Ponce de León y la Fernández Junco, y le preguntamos, ¿pero qué pasó aquí? ¿Por qué estas 2 estaciones están tan juntas? Ah, no, es que esos son bloques diferentes, pero ahí solamente alguien que conoce el contexto local sabe que son 3 minutos caminando. Que puede ser un bloque de distancia, pero cuando estás allí caminándolo, ¿verdad? Alguien que conoce, y hay muchísima gente que conoce acerca del transporte en Puerto Rico. Sí. Ha sido impresionante este proceso también. Todas esas personas que se nos han comunicado, que se nos han allegado y que nos han apoyado, porque la realidad es que el transporte no es nuestro tema. Claro. Nuestro tema es la equidad en las comunidades, es que se tomen las decisiones con información. Y nos hemos dado cuenta que el transporte es transversal. Podemos hablar de vivienda, pero si no hablamos de transporte, no podemos hablar de vivienda asequible. Ujú. Podemos hablar de servicios, pero igual, si no tenemos cómo acceder a esos servicios. Así que el tema de transporte, ¿verdad? Es un tema bien Importante para el día a día. Y lo que menciona es relevante en el sentido de que el diseño urbano en Puerto Rico no es igual que el de Nueva York, que el de Orlando, o sea, nuestras calles no están construidas ni diseñadas de la misma manera, así que lo que tú dices, una cuadra o un bloque de nosotros es diferente a uno de Nueva York, entonces es importante pensar eso con gente local para cuando se vaya a definir cuáles son esas nuevas estaciones del tren que se vayan a hacer o de guaguas públicas, cómo va a funcionar y que sea efectivo, que no estemos haciendo una parada para algo que no vale la pena o que no se va a usar. Y viene a mi atención el tren urbano actualmente como está. Si ustedes van a las estaciones del tren urbano, más allá de la de Sagrado Corazón, la UPR, que son las más concurridas, no sé, ustedes lo han estudiado mejor que yo, hay unas en Guaynabo, bien alejadas, que yo las veo vacías cuando pasa por allí. Entonces, en aquel momento se pensó de una manera, con una población específica en los 90, cuando esto se construyó, principios de los 2000, ahora todo ha cambiado. ¿Dónde son esas necesidades, esa Y evaluación? seguirá cambiando, y seguirá cambiando. Por eso parte de esto, parte tan importante del proceso era poder evaluar los espacios de participación ciudadana y conocer cómo estaban recibiendo la retroalimentación de las personas que estaban participando, pero también qué datos estaban utilizando para poder tomar esa decisión. Cintia, me encantaría que hables de tus impresiones sobre esos procesos. Pues mira, quiero rapidito ir a donde ¿verdad? Las estaciones vacías específicamente, Ujú. porque pues eso es un tema medular, porque la gente lo ve y dice, una inversión tan grande que según Caraballo Cueto es un 4% de la deuda pública. No estamos hablando de Este es un economista de números la Universidad de pequeños, Puerto Rico. exacto. Es una inversión bien grande. Y entonces, si tomamos ese ejercicio como precedente, pues, mira, el que viene también va a ser una inversión bien grande. Así que tenemos que, ¿verdad? Ser conscientes de esa inversión. Así que ese tema de que las estaciones no llegan a ningún lado es que se diseñó así, porque se puso en lugares que no vive la gente, en lugares donde la gente no trabaja, donde pues, ¿a dónde va a llegar la gente? Y entonces, posterior a eso, de la manera que hemos ido rediseñando esos lugares que están alrededor de las estaciones, pues hemos hecho lo mismo. Vamos a tomar, por ejemplo, la estación de Sagrado Corazón, en donde habían unos lotes sumamente grandes que se podían utilizar para diversidad de usos de vivienda, trabajo, ¿verdad? Todo espacio público. ¿Y qué se hizo? Un Popeye. Y en lugar de gente caminando yendo al trabajo y a la casa, ¿qué tenemos? Una fila en un servicarro. Pues claro que la gente no se va a montar, claro que no llega, o sea, que técnicamente no llega a ningún lado, ¿verdad? Yo soy usuaria del tren, yo lo uso, pero pues obviamente yo he tenido que... ¿Cuál es tu ruta? ¿Cuál es tu ruta? A Torrey, Río Piedra. Ok.
Pero básicamente he tenido que diseñar mi vida. Yo me he tenido que mudar cerca del tren, yo he tenido que buscar la escuela del nene, la oficina de la madre. O sea, he tenido que hacer un diseño para poderlo utilizar, ¿verdad? Quizás es un privilegio que no tiene mucha gente. Claro. Así que ese tema es bien importante. No es solamente la construcción de la infraestructura, sino a dónde es que yo voy. Y ¿sabes? que ¿A haya dónde es que guaguitas llego? públicas que puedan conectar, porque ciertamente estas estaciones que yo hablo de Guaynabo, que paso la de Las Lomas, Torrimar, todo eso, en algún momento dado en los 90, 2000, se diseñaron pensando que allí habían casas donde trabajadoras domésticas iban y pues daban servicios y demás, pero cada vez es menos la población en Puerto Rico y no hay unas guaguitas públicas que conecten esas estaciones del tren urbano con otros sectores porque ha cambiado nuestro estilo de vida. Así que eso es importante evaluarlo, ¿no? Definitivamente no puedes tener estaciones solas, aisladas. Tiene que ser multimodal. Tiene que llegar la guagua, pero de la misma manera esas aceras tienen que conectar, tienen que estar en condiciones. También algo sumamente importante es el tema de la bicicleta y la micromovilidad. Esa última milla, o sea, obviamente el tren no te puede llevar a tu casa, pero esa última milla, cómo entonces el municipio quizás se puede convertir en un ente facilitador de ese último, ¿verdad? De ese último tramo, pues así mismo, de esa misma manera, poniendo guaguas, trolleys, tiene que ser multimodal porque si no llega a un sitio y ¿qué voy a hacer? Iluminar, algo tan sencillo como iluminar el área, porque si tú no te sientes seguro de caminar cuando sales de esa estación y caminar hasta otro punto, no lo vas a querer usar. A Hay mí me da estaciones- miedo, sinceramente, la estación, no sé cómo se llama, la que queda cerca ahí del Corralón de la Ama. San Francisco. O sea, a mí me da miedo caminar por ahí Yo sola. usé esa los otros días y tienes que pasar por debajo del puente del Expreso y es un espacio bien tenebroso. Sí. Es muy difícil. O sea, bien complicado y uno trata, como haces tú, ¿verdad?, de adaptar su estilo de vida para usar más el tren. Yo que vivo en Santurce trato de usarlo hasta Sagrado. Hay unas partes de la avenida Ponce de León que yo no me atrevo a caminar sola, que necesariamente tengo que, como dices tú, coger una bicicleta, un scooter o un Uber. O sea, que son cosas que hay que pensarlas más allá y $15 millones para esto. Pero ahí es que es importante la parte de la participación ciudadana, Exacto. ¿verdad? Y porque estas herramientas son importantes. La gente sabe, o sea, la gente es muy conocedora. Nosotras hemos hecho varias encuestas, hemos recogido recomendaciones, hemos tenido cuestionarios en línea abiertos por meses, ¿verdad? Que pronto te cuento una publicación que vamos a sacar acerca de eso. Y la gente es muy conocedora, la gente que utiliza el transporte público lo tiene muy claro. Es simplemente que se abran los espacios para que se tomen las decisiones con este tipo de información. La política pública de cómo se toman las decisiones de transporte no la puede establecer los diseñadores del centro de convención. Y una persona que vive en Estados Unidos tiene que ser las personas que lo usan. O sea, Porque con, si no, va a con estar guía de un vacío. experto. Exacto, porque si no vas a estar pensando que esto es Nueva York, que esto es Orlando, que es una ciudad grande, esto tiene una idiosincrasia bien distinta, ¿verdad? Bien particular, bien particular. Así que importante el trabajo que hace la Maraña. Nos quedan como 4 minutos, Giselle, y a mí me gustaría que llamara la atención de nuevo a aquel que me escucha. He estado recibiendo, qué bueno, mensajes de Radio Escuchas. María Colón Sánchez desde Corozal me está preguntando cuál es el senador que va a escribir, que le va a llamar. Vamos a estar subiendo esta información en breve a la página de Jay Fonseca y al app de Jay Fonseca para que ustedes puedan consultar cuál es el nombre de su senador, porque este proyecto va a votación mañana. Así que es importante que reciban muchos mensajes hoy para que se sienta la presión. Esto es sencillo, o sea, cualquier persona puede tomar los correos electrónicos y puede escribir. Y es bien importante, ¿verdad?, que lo hagan. De nuestra parte, nosotras que no tenemos nada que ver con el área del derecho, ¿verdad?, que literalmente somos organizadoras, diseñadoras, ecólogas, la realidad es que para nosotras esto ha sido una herramienta fundamental. Así que cualquier persona se puede sentir en el espacio de coger alguno de esos correos electrónicos y pedirle a sus senadores que no aprueben esto. Sí, y aclaramos, para aquel que no sabe quién es su senador, quién me representa pr.com, te lo puede decir inmediatamente en cuestión de segundos, pones tu zip code y te sale inmediatamente quién es tu senador, y luego de eso puedes utilizar las herramientas que se están utilizando, mercadeando en la página de Sembrando Sentido. Está disponible esta herramienta con mensajes que puedes utilizar, con contactos para verificar que en efecto tienes el correo electrónico actualizado
del senador o senadora a quien vas a comunicarte o puedes llamar al cuadro y expresarte de igual manera y tenemos mensajes y herramientas que te pueden facilitar ese proceso. Así que en Sembrando Sentido, en la página de Instagram, en la página del Centro de Periodismo Investigativo, estamos compartiendo estas herramientas para facilitar el paso por paso y que todos podamos participar de ese proceso y de esa lucha en contra de este proyecto, el proyecto del Senado 63. Y me gustaría, ¿verdad?, un poco reiterar lo que Cintia compartió, porque de la historia recojo que por un lado no nos están dando información y por el otro tampoco están obteniendo la información que nosotros con muchas ganas queremos compartir como personas, como ciudadanos. Y eso es bien importante porque el proceso de planificación bien hecha tiene que contar con nosotros en ambas partes, ¿no? En que nosotros sepamos cómo se van a dar las cosas para poder participar de una manera informada y que ellos reciban nuestra información, porque al final la gente sabe lo que necesita, pero necesitamos que el gobierno nos escuche. Y en cuanto a recomendaciones de transporte, ya que, ¿verdad?, a corto plazo los espacios no existen, nosotras en La Maraña nos estamos encargando de desarrollar la Guía de Transporte y Movilidad Sostenible, que sale el 26 de noviembre, y esta guía compendia las recomendaciones de las personas que estuvimos recogiendo a lo largo de varios meses de diferentes actividades, diferentes personas con expertise en el tema. Así que, y nos pusimos eso mismo, mira, si el espacio no está, pues vamos entonces a nosotras a llevar la información, ¿verdad?, y vamos a estar lanzando esa guía a finales del mes que viene. Claro que esto es una herramienta, un trabajo que está haciendo una organización sin fines de lucro para darle guía precisamente al gobierno en este diseño, y que esos 15 millones de dólares pues se ahorren un poquito de ese dinero. Ya aquí La Maraña ha adelantado cuáles son las necesidades que dicen las comunidades, así que habría que revelar. Nos quedan 3 minutos y quisiera saber sobre el tema del tren urbano. O sea, estamos hablando de 15 millones solamente para el análisis de diseño, pero cuando se habla de la expansión, ¿de dónde saldría ese dinero? Porque ahora mismo como que no se ha identificado, ¿verdad? Se ha sido claro que esto es un proceso para ir a buscar fondos federales, porque los fondos no existen. Así que, pero también, pues nada, esa parte también es importante porque ya hay una inversión hecha. Por ejemplo, si estamos en la estación de Río Piedra, ya hay unos túneles que están hechos hacia la estación de la 65 de Infantería, ya hay un proceso NEPA aprobado para la área de Minilla, que cuando le hacemos estas preguntas a la DITOP nos dice, no, es que es mucho tiempo, pero la realidad es que hay una inversión que ya está hecha, que no se está tomando en consideración para esta etapa específica. Así que pues yo no sé cómo el gobierno federal vea de que dieron dinero para hacer unas cosas y esas las dejamos a mitad y ahora queremos nuevos fondos para hacer otras. Así que es complejo, será cuesta arriba. Me levanta bandera, yo que llevo ya 20 años cubriendo noticias. Quizás estos 15 millones son más bien para dar unos contratos a unas personas específicas, porque si no tenemos el dinero para desarrollar esto, pues ¿cómo vamos a invertir 15 millones de dólares en algo que no sé? Quizás es que yo soy una mal pensada, Isel, ¿qué tú piensas? Siempre queremos dar el beneficio, aunque no parezca, siempre queremos dar el beneficio de la duda, pero también vemos las conductas ¿verdad? Y tenemos preocupaciones porque hemos sido explícitos específicamente La Maraña, pero también nosotros en este esfuerzo y otras organizaciones que se han sumado a los esfuerzos de La Maraña nos hemos expresado al respecto y no hemos visto mucho cambio respecto a cómo se está dando la conducta y el compartir y el recibir de información sobre estos esfuerzos. Definitivo. Y entonces ya, pues eso mismo, 9 enmiendas al contrato y 15.5 millones después, ya hemos anunciado 4 lugares diferentes donde podemos ir, que es el Centro de Convenciones, el noreste de San Juan, Miramar, y ahora hace 2 semanas... Centro de Convenciones, Miramar. Ajá, y después fue al noreste de Miramar, y después fue a Miramar. Y hace 2 semanas anunciaron que era para el Viejo San Juan, así que, ¿verdad? 15 millones después todavía aún no sabemos bien ni para dónde vamos ni cómo lo vamos a hacer. ¿Cintia, han explicado por qué el Viejo San Juan? No sé por qué el Viejo San Juan. Por eso siempre tenemos que seguir solicitando información. Ya hay guaguas que van al Viejo San Juan, hay guaguas que ya van al centro. El centro de convenciones está cubierto de transportación pública, porque ya hay guaguas que van allí. Múltiples líneas, de hecho, que van al centro de convenciones. Deberíamos reenfocar eso donde no hay a otras áreas como Carolina, Bayamón, Caguas, donde los tapones son terribles, donde está la clase trabajadora moviéndose de estos municipios cercanos a trabajar en San Juan, porque los empiezan acá. O sea, pensar en la ciudadanía, y yo insisto en esto, una ciudadanía que está envejeciendo, que va a llegar un momento en que no vamos a poder manejar un carro, y que muchos de ellos, sus hijos están en Estados Unidos, se fueron, están solos aquí, ya lo estamos viendo hoy,
imagínate a medida que vaya pasando el tiempo. Gracias por el trabajo que haces desde La Maraña, Cintia, y Gracias por el saludos a tu espacio. equipo. Gracias por la Bienvenida aquí invitación. siempre a venir cuando quieras, cuando tengas un anuncio, cuando quieras alertarnos de algo. Bienvenida siempre. Cuenta ¿Está bien? conmigo.